bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a contar por qué puedo hablar español y cómo lo aprendí. Pero antes, suscríbete a mi canal, deja un me gusta porque me hace muy feliz y empecemos. La primera pregunta que voy a responder es ¿por qué exactamente hablo español? Porque es una pregunta que veo bastante en los comentarios, todos me preguntan, pero ella es estonia, vive en Estonia y habla estonio porque sabe hablar el español. La respuesta más fácil es lo aprendí, pero tengo una historia por qué lo aprendí. Y la razón es que desde que yo era una niña siempre me gustó el español, cómo suena, el ritmo, y me pareció un idioma muy lindo. Y recuerdo que cuando tenía como 8 años me encantaba mucho la artista Selena Gomez. La mayoría de sus canciones son en inglés, pero también tenía canciones que eran en español y esas canciones me encantaban mucho. Y también un poco después recuerdo que mi mamá, porque ella sabía que me gusta mucho el idioma, quería ponerme en como una escuela de idiomas para tomar un curso de español. Las clases serían en las tardes, pero esa solo quedaba como una idea y nunca realmente fui a tomar ese curso. Entonces los años pasaban y cuando tenía 16 años decidí que ahora es el último momento para empezar a aprender el español. ¿Y por qué? La razón principal era no solo que me gustaba mucho el idioma, pero también porque era mi primer año de la secundaria y en el segundo trimestre mis clases de español empezaban. En mi escuela pudimos elegir si en la secundaria queremos aprender español, finés o el alemán. Yo, porque me gustaba mucho el idioma, yo obvio que elegí el español. Entonces era como también una opción de hacerme más fácil la vida escolar si ya sé español y no tengo que estudiar tanto en la clase. Y si ya estoy por delante de otros, sería más fácil. Y también porque después de los 3 años en la secundaria tenés un examen nacional en matemática, estonio e inglés. Pero también en mi escuela había uno más que era como un examen de la escuela y lo podés elegir de uno de los cursos que tenías. Y yo pensé, si ya sé hablar español, voy a elegir examen de español y así puedo hacer mi vida mucho más fácil. Pero este año el examen de la escuela fue cancelado por la situación de COVID y todo eso, pero esa era mi idea cuando empecé a aprender español. Entonces, para sumar todo eso, empecé a aprender español porque me gustaba mucho el idioma desde que era niña y también para hacer mi vida en la escuela más fácil. Y empecé en octubre en el año 2018, que significa que ahora es mi tercer año estudiando español. Y ahora vamos a la parte cómo exactamente aprendí español. Porque yo aprendí por mi propia cuenta. Soy una persona quien le gusta mucho aprender sola y soy muy buena con eso. Y siempre preferí hacer mis cosas sola que por ejemplo un proyecto en grupo o algo así, porque yo sabía si yo hago todo, yo soy responsable y los resultados sean lo que yo hice y no por los otros. Entonces, ¿cómo aprendí? Principalmente aprendí por Duolingo. Ahora, Duolingo es una aplicación que te gusta o no te gusta. Creo que tiene como eso imagen que es muy repetitivo, que el Duolingo te está siguiendo, te manda notificaciones. ¿Por qué no estás estudiando? Ahora es tiempo para estudiar. Y ahora también tenés que pagar para una cuenta de premium para tener una experiencia buena. Pero cuando yo empecé, todo era gratis en el teléfono y en la computadora. Entonces usé los dos y era la aplicación que lo más usé. A mí me gustaba que era repetitivo porque podría hacer los ejercicios y las palabras nuevas, frases me quedaron en mi cabeza. Entonces cuando empecé lo usaba todos los días, estaba muy concentrada y al principio ni siquiera me salté un día. Y ahora una historia un poco interesante. Algo en 3 meses tuve una realización y era lo siguiente. En mis clases de ruso siempre tenía dificultades recordar las palabras nuevas, diálogos, las frases me costaban muchísimo. Pero después de aprender
3 meses el español. Una noche cuando tenía que recordar el diálogo en ruso por el día siguiente, lo recordé solo en 30 minutos y para mí eso nunca he pasado antes porque siempre estudiaba por horas y todavía tenía dificultades que recordarlo. Pero esta vez recordé todo en 30 minutos y pude ir a dormir en el tiempo normal y no quedar toda la noche aprendiendo el diálogo. Para mí eso fue algo increíble porque eso muestra que realmente aprender idiomas abre tu cerebro a nueva información y como que tomé toda la nueva información mucho más rápido que antes. Ahora otra vez al español. Entonces, ¿qué hice? Usaba Duolingo todos los días. Repetí y todas las palabras nuevas y frases que aprendí los escribí a ese cuaderno y empezó con los números de 0 a 20, como puedes ver, los colores y todo. Ahora es bastante lleno, como puedes ver, y tiene todos los capítulos nuevos, las palabras que eran nuevos y unos ejercicios que yo hice. Por ejemplo, yo puse como una tarea para yo mismo que tengo que escribir algo de mi familia o mi rutina, por ejemplo. Y aunque Duolingo era mi forma principal de aprender el español, también tenía otras formas. Una cosa que hice también fue ver series en español y eso lo hice para acostumbrarme a los sonidos del idioma y también para ver cuánto entiendo, cuánto ya aprendí, si entiendo algo de lo que hablan. Fue una manera muy buena para estar rodeado de español, pero también para divertirme porque me encantaron las series que vi. Vi las series en Netflix, vi La Casa de Papel, Elite y Toy Boy. Las tres son de España, entonces tenía el acento de España y que es interesante que al inicio me gustó mucho el acento de España porque vi las series, todo eso, y después cuando conocí mi novio argentino, ahora me gusta el acento de Argentina y lo estoy intentando usar con el sh y también unas palabras que son típicas de allá. También que hice era escuchar música en español porque me encanta escuchar música mucho. Escuchaba música en español casi todos los días y lo sigo haciendo hoy porque las canciones son alegres, tienen buen ritmo y todo eso, y también para practicar más mi español. Recuerdo que al inicio encontré J Balvin y empecé a escuchar sus álbumes y en un momento encontré Maluma, pero también escuché un montón de artistas porque puse una lista de Spotify y escuchaba como Latin Hits o listas así que ya eran en Spotify. Y un ejercicio muy bueno que también ustedes pueden probar que yo hice es cuando me gustó una canción mucho, busqué la letra en internet y intenté traducir tanto que puedo y después comprobar lo que traduciste fue correcto o no. Luego me corregiría y volvería a escuchar la canción leyendo la letra o también puedes cantar. Al hacer eso, la próxima vez cuando estás escuchando esa canción ya entiendes mucho más. Entonces es un consejo muy bueno. Aunque principalmente estudié por internet, también tenía unos libros que te voy a mostrar ahora. Eso era el primer libro que la verdad mi mamá me compró, pero en este momento era muy difícil para mí porque es para nivel intermedio y recuerdo que no entendía nada, entonces lo dejé. Cuando volví a ver a este libro como un año después o casi 2 años después, era un choque porque ahora entendí muchísimo, pero era un choque bastante bueno, ¿no? El libro es en estonio, español y también tiene como un CD porque tiene muchísimos ejercicios donde tenés que escuchar y tomar notas o hay un diálogo y tenés que llenar los partes vacíos. El segundo libro que todavía uso y es muy bueno es Collins
Spanish Grammar and Practice. Es en inglés, español y es todo sobre gramática con ejercicios para practicar gramática. Y también tiene muchos libros para otros idiomas. Y cuando tengo una pregunta sobre gramática o no sé exactamente cuándo usar algo o cómo debería usarlo, eso tiene todo y también al final tiene las conjugaciones y tiene muchos ejercicios para practicar. Entonces eso recomiendo a todos. Y el tercer libro que tengo es esto, es de Olly Richards, se llama Short Stories in Spanish, cuentas pequeñas en español. También eso tiene varios. Tengo el mismo en ruso porque pensé que voy a aprender ruso, pero por mi sorpresa todas las historias son las mismas, solo que el idioma es diferente. Tal vez es bueno porque ya sabes la historia, entonces tal vez entiendes mejor, no sé. Pero son como historias pequeñas y no son muy difíciles. Puedes leerlo. Yo escribí otra vez todas las palabras que eran nuevas. Este libro es casi terminado, solo tengo un capítulo más. Y esto también recomiendo, es muy bueno para aprender y leer algo. Entonces eso era todo que yo hice y un poco más que un año después conocí a Mateo. Era mi segundo año aprendiendo español y Mateo, mi novio argentino, era el primer hispanohablante con que hablé en mi vida. Fue muy bueno porque ahora podía practicar también hablar, porque eso era una parte que no hice durante el primer año. Podía escribir, entender, tener una conversación básica o conversación diario, pero no podía hablar. Entonces ahora podía practicar hablar también. En mi segundo año hice todas las cosas que ya mencioné: Duolingo, los libros, las series, la música, y también practicaba con Mateo ahora, pero tenía momentos donde no estudiaba, solo practicaba con Mateo. Y al final del segundo año ya empecé a como no terminar, pero olvidar de aprender activamente de los libros del internet. Solo practicaba con Mateo y también todos mis días escuché español, lo leí porque ya estábamos haciendo el YouTube e Instagram y todo eso. Y ahora en el tercer año no he estudiado por Duolingo ni nada, solo por hablar, como que cuando hay nuevas palabras, eso lo voy a recordar con práctica. Quiero tener esos momentos este verano cuando aprendo activamente nuevo vocabulario, tal vez más profundo sobre algunos tópicos, como por ejemplo hoy voy a aprender las palabras de maquillar, mañana sobre economía, y creo que eso era todo. Así que eso era cómo aprendí español y la razón detrás de todo eso. Espero que hayas disfrutado mucho el video y deja en los comentarios si vos has aprendido un idioma por tu propia cuenta y cómo lo hiciste, algunos consejos para la gente. Y no olvides suscribirte, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video en este canal. Chao, chao.